Dando continuidad al tema de técnicas de aprendizaje no supervisado, visto en el video anterior, vamos a realizar un ejemplo práctico en Colab de segmentación de clientes usando el algoritmo Camins. En este repositorio que se llama Kaggle, eh, encontramos una base de datos que se utiliza como referente para hacer prácticas de Business Intelligence, de inteligencia artificial con máquinas de aprendizaje. Particularmente tenemos esta de More Customer Segmentation Data. Es una base de datos pública libre que ustedes pueden descargar de este link. Aquí hay una descripción, una pequeña descripción, un análisis descriptivo de ella. Y aquí podemos observar qué variables tienen. Ya enseguida lo vamos a ver en Colab, que se llaman, tiene una variable que llame Customer ID, que corresponde a la identificación de cada individuo como cada registro único, el género, la edad, los ingresos anuales y un score de gastos dado porcentualmente. Entonces vamos acá a Clustering Camins, More Customer al Collab. Aquí titulamos este collab de esta manera, le podemos dar clic aquí y le ponemos el nombre que ustedes deseen. Yo en este caso le puse a este notebook Clustering Camins More Customer. ¿Ya? Bueno, muy bien. Vamos a poner primero un título, un texto. Este nos quedó abajo, por lo tanto lo vamos a subir. Le ponemos aquí un titulito. Se llama análisis de clustering, base de datos More Customer. Lo vamos a poner en negrilla, lo vamos a poner un poquito más grande. Y ya aquí empezamos con nuestro primer bloque de código. Aquí nuestro primer bloque de código, para hacerlo un poco ágil, pues aquí necesitamos una librería Pandas, que ya lo habían visto ustedes anteriormente, que es para el manejo de data frames. Necesitamos esta librería de scikit-learn.cluster. Esta librería de scikit-learn la encuentran ustedes muy fácil, documentación respecto a ella en internet. Y le decimos que vamos a importar la librería, la técnica del método Camins. Y vamos a utilizar unas métricas que nos sirven para determinar el, cuántos grupos o clúster debemos formar, pues cuál es el recomendado. Sin embargo, simplemente es una recomendación y usted como usuario final es quien define cuántos clústeres requiere de acuerdo a su negocio. Sin embargo, le dice, esta técnica del silhouette, como ya lo habíamos visto anteriormente, pues nos permite definir cuál sería el número de clúster recomendado, al igual que el silhouette. Aquí también importamos la librería Matplotlib, que nos permiten hacer gráficos. Entonces, primero que todo, tenemos que cargar la base de datos More Customer, ¿sí? Acá se empieza a establecer una conexión. Yo la tengo guardada en el Drive, entonces le puedo dar aquí a activar mi unidad de Drive. Empieza aquí a activar, conectar con Google Drive. Listo, muy bien. Al parecer aquí se está activando Google Drive. Listo, ya está activo aquí mi Google Drive. Yo aquí en mi Google Drive pues tengo en My Drive, entro. Y aquí en bases de datos, aquí tengo la base de datos More Customer. Aquí le doy a los tres puntitos y le digo copiar ruta de acceso. ¿Ya? Ahora vamos a agregar un nuevo bloque
de código y vamos a cargar los datos de esa base de datos. Le decimos datos igual, pues es un nombre de la variable que así decidí definirlo. Entonces aquí la librería de pandas, hacemos la lectura del archivo que está en formato CSV y entre comillas le ponemos la ruta que acabamos de copiar y ahí ya podemos tener nuestros datos. Le damos, escribimos aquí nuevamente datos para que nos despliegue y aquí podemos observar que nos sacó un error. ¿Cuál es el error? El error es que no habíamos ejecutado esto. Aquí la librería Panda no habíamos cargado estas herramientas para poderlas ejecutar. La ejecutamos y ahora sí volvemos a ejecutar y inmediatamente ya no funciona el Pandas sin ningún error. Y vemos que como les había descrito anteriormente, pues tenemos aquí la variable Customer ID, género, edad, ingresos anuales y un score de gastos. Tenemos en esta base de datos, pues como lo pueden apreciar acá, 200 filas, 5 columnas. Cada columna es un atributo. El algoritmo Camins, pues solamente nos permite el uso de variables cuantitativas. La idea de tener estos atributos que nos permitan pues, generar unos clusters, unos agrupamientos, es tener variables que verdaderamente nos aporten nos den significado para hacer ese agrupamiento. Esta variable Customer ID es simplemente una numeración, por lo tanto esto no nos aporta nada para aplicar el clustering. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos primero a eliminar esas dos variables. Vamos a eliminar las dos variables que no nos sirven. Creamos aquí otro bloque de código con el método drop, aquí donde dice punto drop, ponemos las columnas que vamos a eliminar, que es Customer ID y género. Customer ID pues es una numeración que no aporta nada y género pues es una variable cualitativa, por lo tanto no podríamos tenerla en cuenta para la aplicación del algoritmo Camins. Sin embargo, también podríamos convertir esos valores de male y female en numéricos. Por ejemplo, a male le podríamos dar 0 o 1 y a female pues, le podríamos dar otro numerito, por ejemplo, el 2. Mm, Aquí donde dice in place igual a false, esto quiere decir que no vamos a renombrar esta variable que se llama dato, este data frame, sino que al eliminar estas dos columnas las voy a guardar en esta variable datos2. Si le pusiera true, inmediatamente pues desaparece customer ID y género de este datos. Si no, vamos a dejar pues estos datos originales sin ningún cambio. Y vamos a mirar cómo nos queda entonces datos2. Vamos a dar aquí datos2 y miramos qué variables nos quedan. Y listo, aquí podemos ver que nos quedó solamente edad, ingresos anuales y un score de gasto. De igual forma, pues podemos afectar, cambiar estos encabezados que están en inglés, o podemos cambiar de pronto algo que sea más cómodo utilizando el método rename, datos2.rename, columnas, entonces la variable edad la cambiamos por, pues age, perdón, la cambiamos por edad, los ingresos annual incomes, le ponemos ingresos anuales y spending score lo cambiamos por calificación de gastos, ¿cierto? Y le decimos que sí me reescriba la variable datos2. Vamos a mirar cómo nos queda datos2 nuevamente al ejecutar este bloque. Y listo, aquí ya nos quedó edad, ingresos anuales y calificación de gastos de 1 a 100. Ahí nos quedó eso muy bien. Entonces voy a adicionar aquí un bloquecito de texto y vamos a hacer un agrupamiento sin ningún criterio, simplemente vamos a hacer un agrupamiento de dos clústeres. Vamos a realizar un ensayo de agrupamiento usando el algoritmo Camis. La elección del número de grupos clúster la realiza el usuario. El número de clústeres deseados es 2, podríamos haber deseado 3, 4, 5, lo que quisiéramos. Entonces vamos a hacer este bloque de código. Aquí defino el número de clúster
Camins. Este es el método Camins que habíamos importado desde el principio. Aquí definimos el número de clúster. El número de clúster es igual, entonces aquí yo le puedo poner 2, 3, 4, 5. Pero aquí arriba definí una variable K, o para hacerlo un poquito más fácil de entender. Aquí yo le cambio el número de clúster. Si le pongo 3, pues ya estaría haciendo un agrupamiento para 3. Y este random states, pues es una inicialización de datos aleatorios, ya que este algoritmo pues utiliza cierto grado de aleatoriedad para hacer los agrupamientos. Este número 7 pues pudo haber sido cualquier otro número. La idea es que cuando estamos trabajando, tengamos un equipo de trabajo, estamos haciendo unos experimentos y queremos que los resultados que ejecutamos hoy sean iguales a los que ejecutamos mañana, pues debemos utilizar siempre el mismo numerito. A mí se me ocurrió 7, hubieran podido haber puesto 8. Si un compañero pone 6 y el otro pone 7, es posible que los agrupamientos queden con algunas diferencias. ¿Listo? Algunos elementos del grupo que están los elementos del grupo uno quedan en el grupo 2 y los del grupo 2 quedan llamados del grupo uno. Podría ser una diferencia. O de pronto algún elementico que en un grupo diferente. Bueno, aquí al ejecutar, aquí creamos nuestro modelo con Camins. Este modelo pues ya lo vamos a aplicar sobre los datos, entonces ponemos .fitPredict y le ponemos la base de datos sobre la cual vamos a hacer el agrupamiento. Y el que nos entrega aquí en etiqueta, nos entrega los valores, el nombre del grupo al cual pertenece cada registro. Aquí nos muestra desde el primero de este sujeto de 19 años que tiene unos ingresos de $15.000 y 39 de score de gastos. Eso es lo que nos entrega aquí en etiqueta, a qué grupo queda perteneciendo cada uno. Entonces vamos a verlo. Entonces, ¿qué dice acá? Aquí creé una nueva variable dentro de datos 2 que llamamos cluster y le ponemos la etiqueta para poder visualizar adecuadamente con una nueva columna a qué grupo queda perteneciendo cada individuo. Vamos a mirar. Aquí nos quedó edad, ingresos anuales, calificación y clúster. Entonces nos quedó clúster uno, el primer sujeto pertenece al clúster uno, el segundo sujeto al clúster cero, el tercero al clúster uno, el cuarto al clúster cero y así sucesivamente. ¿Sí? Si le damos a este lapicito, pues podemos ver toda la base de datos completa. Y aquí pues quedó bastante diverso. Aquí quedaron varios unos seguidos. No quiere decir pues que porque haya quedado aquí cero y uno, cero y uno, cero y uno haya hecho para todos de esa manera, no. Simplemente fue coincidencia que quedaran alternados, pero fíjese que aquí hay varios seguidos del grupo uno. Seguramente encontraremos aquí varios seguidos del grupo cero, varios del grupo uno y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos, ahí formamos nuestro agrupamiento y nosotros podríamos mirar, bueno, ¿y cómo está caracterizado cada grupo? Entonces vamos a mirarlo. Para ello utilizamos algo que se denominan los centroides. Los centroides nos dan las características de cada grupo. Aquí le pongo centroides, aquí le pongo pd.dataframe. Esto con el objetivo de que me lo presente a manera de tabla. Entonces aquí, esta instrucción, modelo.clusterCenters. Fíjese que el modelo fue el que creamos acá y estamos utilizando cluster centers que me devuelve, bueno, cuál es el centroide de cada grupo en ese algoritmo Camino. ¿Qué es lo que me caracteriza? Digámoslo así, como el promedio general de las características de cada grupo. Entonces vamos a ejecutarlo acá. Esto lo guardamos en la variable centroide, que es la que vamos a visualizar. Vamos a mirar cómo está cada grupo. Entonces aquí nos dice, bueno, los que están en el grupo cero tienen una media de edad de 28.95 años. Tienen unos ingresos de $62.000 y un score de gastos de 73.6. Mientras que en el grupo uno tenemos una edad promedio de 46 años, gente pues, de una edad muy superior, unos ingresos de $59.000 y un score de gastos más bajito de 32. Bueno, muy bien. Mm, Esto lo podemos separar, esto lo podemos separar ambos grupos, como si ustedes, por ejemplo, tuvieran un portafolio de algún producto o algo similar, de acuerdo a los ingresos y al score de gastos, ustedes pueden estar ofreciéndole a esas personas, pues,
cosas diferentes. Entonces, ¿qué hago acá? Pues en esta variable de datos 2, mirando el dato 2 en su campo clúster, los que sean igual a 0 los voy a guardar en esta variable que se llama grupo 0. Y los que sean iguales a 1 los voy a guardar en grupo 1. Ejecutamos esto, aquí no me va a mostrar nada, pero yo puedo, aquí podemos poner grupo 0 y mirar que hay en grupo, quiénes quedaron en el grupo 0. Pues en el grupo 0 pues quedó aquí gente relativamente joven, ¿cierto? Con ingresos que bastante variantes y calificación de gastos, pues al parecer bastante alta, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos visto aquí en los centroides, la calificación de gastos pues es bastante elevada. Ahora vamos a mirar acá el grupo uno. En el grupo uno miremos qué nos quedó. Aquí nos quedó, pues quedó también algunos jovencitos, ¿cierto? Con unos ingresos anuales que también se ven bastante variantes, pero la calificación de gastos es bastante baja, ¿sí? Y todos estos pertenecen al grupo uno. Y eso fue lo que habíamos visto en los centroides. Entonces ustedes ya con estos grupos separados, pues podrían enviarle de forma automática un portafolio a cada grupo, un portafolio diferente o ofertarles algunos tipos de productos o algo similar, ¿sí? Ahí pues nos quedó segmentado esa población en dos grupos diferentes, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo propio, pero vamos a hacerlo, vamos a utilizar el criterio del codo y del silhouette para mirar cuál es el número de grupos recomendado, ¿sí? Para ello, pues vamos a utilizar la base de datos original, vamos a utilizar datos, no, vamos a utilizar datos 2 más bien, y eliminamos la columna cluster, porque no podemos dejar esta columna cluster como una variable, un atributo decisivo para armar los grupos. Entonces, para que nos quede nuevamente los datos 2 solamente con la variable que edad, ingresos anuales y calificación de gastos. Acá creamos una variable que llamé elbow, que es una lista vacía. Aquí el score silhouette también lo creé con una lista vacía. Y pusimos aquí un iterador, un ciclo para, que va desde 0 hasta el número de clúster que vamos a visualizar, que va desde 2 hasta 25. Este contador estaría contando al ritmo que va NC, que va desde 2 hasta 25. Estaríamos haciendo experimentos acá, similar a lo que ya hemos hecho, con lo que vaya variando contador. Y vuelvo y repito, de 2 a 25. Acá vamos en la variable elbow, que es esta lista, vamos a ir adicionando los resultados de cada, ¿qué? De cada iteración. O sea, con dos clústeres, con tres, con cuatro, con cinco. Aquí fíjese que utilizamos el método score, al cual le podremos de ponerlo el data frame y aquí el punto fit que nos da los resultados del agrupamiento. Pero con ese resultado de agrupamiento, al aplicar el score, nos da ese score que se llama elbow. Y así, pues en esta variable elbow, vamos guardando en cada iteración cómo fue el resultado con dos clústeres, con tres, con cuatro, con cinco, hasta llegar a 25. Algo similar tenemos que hacer aquí con el silhouette. Aquí en el silhouette pues hacemos nuevamente la predicción de datos 2, o sea que aquí nos quedan las etiquetas como lo habíamos hecho anteriormente en la parte de arriba con dos clústeres. Aquí lo hace para 2, para 3, para 4, para 5. Cada vez que tenemos los resultados, entonces aquí en esta variable score silhouette vamos adicionando los resultados del silhouette score que le debemos de entrar la base de datos y la etiqueta. Y él nos calcula el score. Ya aquí en esta parte de acá, lo único que estoy haciendo es el gráfico. Vamos a mirar qué resultado nos da. Hicimos un gráfico para el elbow, en esta parte de acá, y aquí el gráfico para el silhouette. Entonces vamos a mirar qué resultados nos arrojan y cuántos grupos sería lo recomendable tener. Fíjense que el elbow nos dice, vea, pues ¿dónde está el codito? Como esto arrancó en dos clústeres, aquí sería 2, 3, 4, 5 y 6 más o menos. Aquí como donde el codito como que ya se vuelve, se aplana esto.
Entonces uno podría decir que es más o menos 6 o 7 clústeres. Eso es lo que nos recomienda el Elbow. Y el Silhouette, lo que, pues, entre más alto es el score del Silhouette, pues mucho mejor. ¿Y qué nos dice el Silhouette? Nos dice 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, fíjese que hay alguna similitud en los resultados de que lo que nos recomienda el Elbow y lo que nos recomienda el Silhouette. Por lo tanto, nos deberíamos de ir con 6 clústeres. Eso es lo que nos recomienda, que trabajemos solamente con 6 clústeres. Entonces, pues vamos a definir 6 clústeres. Vamos a repetir el proceso que hicimos con 2 clústeres. Lo repetimos para 6 clústeres. Lo ejecutamos. Desde que ya puse k igual a 6. Y aquí ya nos quedó, pues ya nos quedó un universo mucho más diverso, donde el primer sujeto pertenece al grupo 1, el segundo al 3, el tercero al 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Nos quedaron 6 grupos. Igual, pues podemos extraer cada grupo, quienes quedaron en cada grupo de la siguiente manera. Vamos a extraerlo. Entonces miramos quiénes pertenecen al clúster 0, al clúster 1, al clúster 2. Entonces aquí tenemos grupo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí nos quedaría pues cada uno de los sujetos. Y ustedes pues podrían tomar una decisión qué hacer con ellos, ¿cierto? Portafolio. Pero vamos a mirar cómo quedó caracterizado cada grupo. ¿Con qué? Con los centroides. Entonces, hacemos algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Y aquí, pues, como para que nos quedara más bonito el data frames, pues le puse los mismos títulos de las variables como para poderlo mirar de mejor manera. Y ya aquí, pues, grafico los centroides. Pues los imprimo. Tenemos aquí centroides. Y miremos a ver cómo nos quedó. Aquí están los 6 grupos. El primer grupo, una edad promedio de 32 años, ingresos de $86.000 y score de gastos de 82. El segundo grupo, edad promedio de 44 años, ingresos de $25.000 y un score bajo de 19. El otro grupo, edad promedio de 56, ingresos de $53.000 y un score de 49. El grupo 3, edad promedio de 25 años, personas muy jóvenes, unos ingresos relativamente bajos, $26.000 y un score de gastos bastante elevado. El grupo 4 son personas alrededor de 41 años, unos ingresos bastante elevados del orden de $88.000 y un score de gastos bajito de 16. Y este último grupo pues tiene una edad promedio de 27 años, un ingreso de $57.000 y un score de gastos 48. Mirando el score de gastos como personas que no tienen muchos gastos, pues este grupo sería un grupo muy interesante para venderles productos, ofertarles algunos tipos de productos que tuviesen un costo elevado, ¿cierto? Ya que al parecer, pues estas personas pues no tienen unos gastos muy elevados. Mientras que estos otros individuos, a pesar de que ganan mucho dinero, pues gastan también mucho. También podría ser un grupo muy interesante para ofrecerle productos, teniendo en cuenta que son personas que les gusta gastar, ¿sí? Entonces podría ser también muy interesante. Em, Listo, y eso es todo. Muchas gracias, muy amable. Les dejaré el archivo queda en el repositorio, que lo pueden observar ahí.